Por alguna extraña razón, estamos fanatizados con hacernos exámenes que identifiquen intolerancias alimenticias. Es decir, buscamos afuera a alguien o algún estudio que nos diga que lo que estamos comiendo nos está haciendo daño. Es por eso que hoy les voy a contar por qué esto no es necesario. ¿Cómo pueden identificar e interpretar si lo que están comiendo les va a generar una intolerancia alimenticia o hasta incluso les voy a contar cómo darse cuenta en el mismo momento que lo están ingiriendo? Cuando nosotros comemos algo, es para nutrirnos. ¿Por qué podemos estar haciendo un video o hablando sobre un tema de cómo identificar algo que nosotros vamos a generar una intolerancia? ¿Cómo podemos hablar de alimentación e intolerancia? O mejor dicho, lo voy a poner de una forma un poco más cruda. ¿Cómo podemos estar hablando de no tolerar un alimento? Es realmente extraño y lo peor de todo esto es que obviamente existen muchísimos, infinitos test, formas de exámenes que podemos hacernos de materia fecal, de sangre, genético, de cabello, de piel. Hay muchísimos exámenes que podemos hacer para poder identificar intolerancias alimenticias, cuando en realidad la clave está en nosotros. Nosotros mismos, ustedes mismos o ustedes mismas se pueden dar cuenta si lo que comieron les hizo bien o les hizo mal. Lo que pasa es que muchas veces le echamos la culpa a otra cosa, ¿no? Por alguna extraña razón, ¿no? O fingimos demencia. Pensamos que podemos comer cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencias y después echarle la culpa a quizá otra cosa, ¿no? El estrés, que también obviamente forma parte de cómo vamos a digerir. La realidad es que si nosotros comemos un alimento, esto va a tener beneficios y si no, vamos a tener intolerancias hasta incluso en el mismo exacto momento que lo estamos llevando a la boca. Entonces vamos a empezar a ordenar. ¿Qué significa tener una intolerancia alimenticia? ¿Qué significa comer algo y no tolerarlo? ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo lo vamos a poder visualizar? ¿O cómo, sobre todo, lo vamos a poder representar? ¿Y cómo lo vamos a poder evitar en un futuro? Y una intolerancia alimenticia tiene que ver con algo que nosotros comemos y nos hace mal. Es algo que estamos ingiriendo y nos está haciendo daño. No nos está nutriendo, muy lejos de nutrirnos, nos está generando una irritación. Y el cuerpo, cuando se irrita, genera un efecto, una inflamación para contrarrestar esto y al mismo tiempo para curarse. Es decir, nuestro organismo, no hace falta que se los diga, ustedes ya lo saben, es recontrasabio y va a intentar mejorar eso que está ocurriendo, curarse y después hacerse más resiliente. A lo que voy yo es que cuando nosotros comemos algo que nos irrita, nuestro cuerpo va a intentar desarrollar herramientas para poder hacerse más fuerte frente a la próxima vez que lo comamos y o no tener esa reactividad, ¿no? Esa acción de inflamación tan intensa, o eventualmente poder dejarlo pasar. Y esto, que parece una solución, en realidad es un problema, porque ¿qué pasaría si yo les dijera que lo que estamos comiendo es un alimento real y el cuerpo, como no lo tolera, lo está expulsando sin ni siquiera digerirlo? Y hay que tenerlo en cuenta esto, porque a la hora de hablar de desnutrición, podemos estar hablando de una persona obesa también, porque muchas veces lo que yo veo, escucho que tienen en el saber común, es que para ser una persona desnutrida, tenemos que ser flaquitos, ¿no? Raquíticos, y no es así. Yo les podría asegurar en el 99% de los casos que una persona con sobrepeso y obesidad también está desnutrida porque no sabe gestionar los nutrientes en el organismo. Entonces, ¿por qué hablo de intolerancia? Y tiene que ver con que vamos a comer algo y en el mismo momento que lo estamos comiendo nos vamos a poner colorados, sobre todo en lo que sería el malar, ¿no? Toda la parte de la nariz y las mejillas nos vamos a poner colorados, se va a enrojecer, un eritema, también se nos puede tapar la nariz. Es muy común esto, estar comiendo algo que nosotros no tenemos una buena tolerancia, se nos tapona, se nos congestiona la nariz, empezamos a estornudar o a toser, empezamos con carraspera, quizás estamos en una cena charlando con alguien y comemos nuestras pastas, ¿no? Y ya van viendo por dónde viene la cosa, ¿no? Las harinas, comemos unas pastas con una salsa bien pesada, con un vino, ¿no? A lo mejor mucho vino, lo acompañamos con pan y finalmente el postre bien calórico de chocolate, una torta. Y sé que en este momento, del otro lado ustedes, irónicamente, están diciendo, uy, qué rico. Cómo me gustaría comer esa cena, ¿no? Bien calórica, bien sabrosa. Cómo disfruto la vida comiendo así. Y yo no quiero
entrar en ironías, pero tenemos que entender que, y este mensaje va para todas aquellas personas que siempre escriben, porque yo los leo, yo leo los comentarios que ustedes ponen y que me dicen, bueno, al final de cuentas hay que sufrir, ¿no? No nos podemos dar ni un gustito. A ver, un gustito, darse un gusto, quizá pasa por otro lado, ¿no? Yo te preguntaría a vos, esta persona que escribe que yo a veces soy un poco crítico con darnos un gusto. La pregunta que yo te haría es, ¿por qué para vos darte un gusto es comer mal? ¿Por qué darte un gusto es intoxicarte? ¿Qué pasaría si yo te dijera que para mí un plato saludable también es darme un gusto? ¿Qué pasaría si yo te dijera que para mí comer bien, descansar bien, hacer deporte, hacer ejercicio físico, tener contacto con la naturaleza, tener una correcta gestión del estrés, sobre todo el estrés psicoemocional, me hace ser feliz de manera un poco más estable, ¿no? Más a largo plazo? ¿Qué pasaría si yo te propusiera cambiar esos picos de felicidad que vas a tener en media hora comiendo ese tóxico por un bienestar permanente? Que quizá no tenés esos picos de felicidad, pero tampoco tenés los picos de bajón, ¿no? Esos bajonazos que vienen después, cuando al otro día te sentís mal, cuando tenés esos dolores de estómago, de barriga, de intestino, cuando estás agarrado al inodoro y no te podés mover. Entonces acá es donde tenemos que empezar a identificar qué es darse un gusto y qué es intoxicarse. Me gustaría que podamos distinguir qué es darse un gusto o ser feliz con, sobre todo, hacer algo que hoy nos mantiene con felicidad por un momento, pero el día de mañana te va a atar a un medicamento. Y créanme que lo que estoy diciendo lo veo en el consultorio. Yo no estoy hablando solamente con lo que leo en los libros y para repetir algo más en redes sociales. No, esto es algo muy importante porque yo después veo que están polimedicados. Y lo peor de todo es que piensan que por estar medicados todo lo que tienen de base no existe. Y no es así. Sin ánimos de querer criticar, no quiero generar mala onda, pero sí queremos empezar a despertar conciencia, a empezar sobre todo a hacer una alimentación consciente y saludable. Entonces, como les comentaba, si estamos comiendo algo que nosotros, que nuestro cuerpo, sobre todo nuestro tubo digestivo, nuestro sistema inmunitario, está teniendo una intolerancia, lo vamos a ver en la cara, en la nariz y en la garganta, porque vamos a empezar a toser. Muchas veces terminamos de comer y en la sobremesa sentimos que tenemos esa carraspera, ¿no? Tenemos esa flema, ese moco en la garganta, en la nariz, nos sonamos la nariz, tosemos, tomamos más agua. Todo esto tiene que ver con que el cuerpo está intentando hacer una reacción inmunitaria, inflamatoria también, para poder sacar un poco esos tóxicos de encima y intentar de alguna manera poder sobrepasar el momento. Pero también, al mismo tiempo, y yo les podría decir, en el mismo instante que están comiendo, parece que nos vamos embarazando en tiempo real, ¿no? La distensión abdominal es muy característica de una intolerancia digestiva o alimentaria. Es decir, si nosotros estamos comiendo y la barriga se empieza a inflamar, es porque hay un desbalance, ¿no? Una disbiosis, o directamente un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que vamos a generar una reacción inflamatoria en el mismo propio proceso de digestión. Entonces acá tenemos otra pista de que eso que estamos comiendo, y hasta les diría que agarren el teléfono y lo anoten. Comí unos ravioles, unos fideos, la pizza, bueno, lo que estén comiendo, y tuve una distensión dolorosa, hasta incluso que nos corte el apetito. Muchas veces estamos comiendo y tenemos que frenar, ¿no? Frenamos un momento y le decimos a la persona que tenemos enfrente, o si estamos comiendo solo, nada, dejamos de comer por 10 minutos, baja esa sensación y seguimos comiendo. Pero también tenemos que prestar atención que eso fue una demostración de intolerancia digestiva o intolerancia alimentaria. Por otro lado, también tenemos que entender cómo funciona el estómago, ¿no? Piensen que el estómago va a ser el primer órgano que va a recibir la comida, ¿no? Pasa por la boca, obviamente, pero cae en el estómago, y el estómago tiene que tener una acidez extraordinaria. El estómago es un órgano que, si es sano, es ácido. Entonces nunca piensen que porque sienten acidez o este reflujo o hasta incluso tienen gastritis, es siempre por un exceso de ácido, porque muchas veces es por una hipocloridria, es decir, por una falta
de ácido, muchas veces provocadas por estos antiácidos que tomamos muchas veces de manera inconsciente, y esto va a no solamente trastornar el estómago, sino que además va a trastornar todo el tubo digestivo, porque piensen una cosa, todas las válvulas que van pasando el alimento de arriba hacia abajo se van manejando, entre otras cosas, por diferencia de pH, por diferencia de acidez. Entonces, si ya el bolo alimenticio sale del estómago poco ácido, todas las válvulas de ahí en adelante, y créanme que desde el estómago tiene un recorrido bien largo hasta el recto, va a ser todo trastornado y vamos a tomarlo como una intolerancia alimenticia. Y finalmente, hay muchas otras cosas más, ¿no? Como pueden tener que ver los cambios de humor, el trastorno en el sueño. Muchas veces, si comemos mal, dormimos mal, prácticamente es algo seguro. Si nosotros comemos mal, sobre todo de noche, vamos a dormir pésimo y vamos a seguramente pasar una noche con pesadillas, con angustia, con ansiedad. Esto nos va a trastornar a largo plazo también nuestra forma de ser. Pero lo que le quería decir es que sobre todo al otro día, o en el mejor de los casos si no tienen constipación, que sería otro signo más de intolerancia alimenticia, ¿no? Cuando se frena la digestión, se paraliza la motilidad intestinal, o todo lo contrario, tenemos una descompostura, una diarrea, también es un punto para poder tener en cuenta, pero quería llegar al inodoro. Me gustaría que ustedes aprendan a mirar el inodoro después de ir de cuerpo, tanto como miran el plato antes de comenzar a comerlo. Cuando nosotros tenemos intolerancias alimenticias, la materia fecal que vamos a ver al final del cuento va a ser una materia fecal rara, deformada, desgranada. Muchas veces pintamos el piso del inodoro, esto se llama esteatorrea, ¿no? Hay grasa, mucosa en la materia fecal, que esa mucosa en realidad tendría que estar adherida a las paredes del intestino o del estómago incluso. Entonces, si la materia fecal flota o tiene un color pálido o muy oscuro, si está desgranada o tiene trozos de alimentos, si es líquida, ¿no? Estamos descompuestos, diarrea directamente, o tiene mucho olor, pero yo no estoy pretendiendo que vayan al baño con olor a flores, a rosas, pero sí, si fueron al baño y el olor es terriblemente fétido y asqueroso, claramente esto es porque hay una descompostura. Hay bacterias que están siendo demasiado proteolíticas, demasiado exacerbadas, y hay una disbiosis, ¿no? Hay una microbiota alterada. Entonces esto también nos está contando que lo que comimos 1 o 2 días antes no es algo que podamos tolerar bien. Con todo esto que les conté, van a poder tener, obviamente, una demostración clara, ¿no? Una demostración clínica, física, que están teniendo intolerancias alimenticias. Pero claramente, si nosotros tenemos que poner una lista de productos comestibles que muchas veces, por no decir siempre, yo diría siempre, van a generar intolerancia, tiene que ver primero el rey, el número 1, el gluten. El gluten no es un alimento, el gluten nos va a generar intolerancia en el 100% de las ocasiones que lo vamos a consumir, y el 100% de los alimentos tienen gluten, por más que digan gluten frío o sin gluten, porque lo que bajan son las trazas de gluten, pero así todos siguen teniendo, y esto cuanto más cantidad o más tiempo acumulemos, más intolerancias alimenticias vamos a tener. Por otro lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con los trigos, sobre todo las harinas blancas, también azúcar de todo tipo, sobre todo el azúcar refinado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos dulces azucarados que son terribles, los caramelos, los chocolates con azúcar. No estoy hablando del cacao, estoy hablando del azúcar. Por otro lado, también tenemos los lácteos, sobre todo la leche de vaca. La leche de vaca va a ser muy proinflamatoria y sobre todo va a generar intolerancias alimenticias. Y bueno, finalmente los tóxicos que ya sabemos que van a hacerlo de una manera, incluso podría decir, absurda, que tiene que ver con el alcohol, el tabaco, bueno, todos los estímulos o alimentos nocivos directamente, ya no va a ser una intolerancia, sino que va a ser una agresión. Espero que les guste, espero que les sirva, espero haber sido claro y no agresivo, y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, chau.